Buenas noches a todos ustedes, compañeros. El día de hoy estamos haciendo una presentación. Primero que todo, vamos a iniciar. La presentación es Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. El trabajo es de bioquímica de las macromoléculas, trabajo de bioquímica, nuestra tutora, Diana Mabel Parra Tamara, y ese trabajo es presentado por Juliana Ordóñez Sánchez, Jason Eduardo Osorio Zapata, Robinson Esteban Vergara Castaño y mi persona, María Lucía Otálvaro Mejía. ¿Puedes pasar la diapositiva? Ok, buenas noches para todos, compañeros y tutor, si nos está viendo en el momento. Voy a empezar pues con las diapositivas. Nosotros hicimos un póster de como de los más importantes o procesos pues que nos lleva a cabo de nosotros aquí en el proceso de las biomoléculas o macromoléculas. Hice un póster sobre el estructural y funcional de los principales contribuyentes orgánicos de las células. Las células están compuestas principalmente por 4 tipos de biomoléculas orgánicas fundamentales para sus estructuras y funciones, en las cuales está 1, el carbohidrato, 2, los lípidos, 3, las proteínas y 4, los ácidos nucleicos. Les voy a explicar algo muy sencillo sobre los carbohidratos. Los carbohidratos están formados por carbonos, hidrógenos y oxígenos, con funciones esenciales en el almacenamiento y suministro de energía. Entre ellos se pueden encontrar como los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Pasando ya a la siguiente biomolécula orgánica, que son los lípidos. Los lípidos son moléculas hidróficas que cumplen funciones estructurales, energéticas, destacando los fosfolípidos, los triglicéridos y los esteroides. Pasando a la tercera biomolécula orgánica, pasamos a las proteínas. Las proteínas formadas por aminoácidos unidos en enlaces repetidos. Por enlaces repetidos cumplen diversas funciones en el organismo, como por ejemplo estructurales como el colágeno, la queratina, enzimáticas y transportadoras y defensivas. Pasando al cuarto y el más importante de las biomoléculas orgánicas, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. O sea, pasando este pequeño reporte, más adelante mis compañeros tienen alguna pregunta, entonces las vamos a resolver. Ese es como mi pequeño resumen, así que les puedo ofertar en el momento para repasar sobre el trabajo que vamos a hacer de bioquímica. Gracias. Bueno, mi nombre es Juliana Ordóñez y les voy a explicar un poco del ARN y ADN. Bueno, el ARN es una molécula de cadena simple, los cuales sus bases nitrogenadas son la adenina, uracilo, citosina y guanina. Su función es transmitir la información contenida del gen al citoplasma, donde será traducida a proteínas en los ribosomas. El ADN es una molécula que contiene la información genética de los seres vivos. ¿Cuáles sus bases nitrogenadas son? La adenina, timina, citosina y guanina. Esta es la responsable de administrar, transmitir y heredar las instrucciones necesarias para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de la célula. Bien, las diferencias entre el ARN y el ADN, por acá las tenemos, es algunas de las diferencias. Primera, el ADN de los cromosomas en el núcleo celular tienen forma de doble hélice, mientras el ARN es una cadena lineal que transporta la información. Segundo, el ADN contiene desoxirribosa, lo que la hace más estable, mientras que el ARN tiene
ribosoma, lo que la hace más propensa a degradarse. Tercero, el ADN, la base complementaria es el adenina, es la timina, pero de la ARN es el uracilo, perdón. Cuarta, el ADN en los genes determina el color de los ojos, mientras que el ARN es el mensajero que lleva la información para fabricar las proteínas responsables de estas características. Acá abajito, si podemos observar, el ADN es la del lado derecho y el ARN es la del lado izquierdo, que se encuentra una sola hélice. Listo, continuamos con los aminoácidos en plantas. Bueno, tenemos dicho que los aminoácidos tienen un proceso muy importante en las plantas, como es la regulación de su crecimiento y desarrollo, permitiendo la correcta absorción de los nutrientes. Respecto al manejo del pH, el primer paso sería realizar un análisis del suelo, la cual nos permitiría conocer su condición y determinar si es necesario hacer ajustes para optimizar la disponibilidad de nutrientes esenciales para el metabolismo vegetal. Continúo con aminación y transaminación. ¿Qué es la aminación? Esta nos permite que las plantas conserven el nitrógeno disponible en el ambiente de formas utilizables para su metabolismo. Estas se dividen en dos. Aminación reproductora, que se encarga de convertir el nitrato y el amonio en compuestos orgánicos, evitando la toxicidad en la enzima glumato. El siguiente es la aminación directa. Esta incorpora grupos de amino sin reproducción previa, facilitando la síntesis de aminoácidos esenciales para ella. Continúo con la transaminación, que es la encargada de permitir la transferencia de grupos de amino entre compuestos mediante aminotransferancias, facilitando la formación de nuevos aminoácidos. Y por último, tenemos la mutación natural y artificial. La mutación natural ocurre de manera espontánea debido a errores de la replicación del ADN. O también exposición a factores ambientales. Ejemplo, los plátanos musan, alguna variedad sin semilla surgieron debido a la mutación espontánea que afectaron a la fertilidad de la planta. Bueno, la mutación artificial, esta es para acelerar la evolución genética de las plantas. Los científicos pueden inducir mediante diferentes métodos, como son la mutagénesis física, mutagénesis química, ingeniería genética y edición genética. Muchas gracias. Muy buenas noches, tutor y compañeros. De pronto, para completar un poco lo de los compañeros, voy a hablar sobre aminoácidos, péptidos y proteínas. Los aminoácidos son componentes básicos de los cuales están unidos para formar una proteína, los cuales están constituidos por carbono alfa y se unen a un grupo de amino, carbono y hidróxido. Es importante aclarar que los aminoácidos, como lo dijo los compañeros, son transportadores de nutrientes, especialmente por nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando una planta está bien nutrida, obviamente sabemos que nos van a afectar menos las enfermedades y las plagas. También les voy a hablar un poco de las proteínas, que son las moléculas compuestas por estos aminoácidos, los cuales es importante lo de la fotosíntesis para cumplir. La fotosíntesis nos ayuda a cumplir pues este crecimiento y mejoramiento
de las células que se transporten por las plantas, en los cuales las proteínas son, como dijo el compañero, son como macromoléculas biológicas que son abundantes en las células. Y como vemos, pues, en el primer diagrama de barras, ese es un aminoácido, lo cual está constituido por un grupo amínimo, un carboxílico y un átomo de hidrógeno. Lo que nos cambia es la cadena lateral, como observamos en la diapositiva, que sería la R, que ya es la que nos cambia, pues, de pronto el aminoácido. Y los péptidos son moléculas formadas por cortas de aminoácidos, que serían 2 o más aminoácidos, que son componentes básicos de las proteínas, pero cuando esos se enlazan en cadenas más cortas, forman péptidos en lugar de proteínas completas, que serían, los péptidos están compuestos por dipéptidos, que serían por 2 átomos, tripéptidos, que serían por 3 átomos, polipéptidos, que serían por 4 átomos, y proteína, que serían más de 4 politécnicos. Bueno, aclarar que los péptidos nos ayudan también a regular el crecimiento y mejora mucho la producción en las plantas. También aclarar que los aminoácidos son importantes para la fotosíntesis por los pigmentos, que son los que encontramos en la naturaleza y son los que nos ayudan con la clorofila y la carotenoides en las plantas. De pronto, también la proteína nos ayuda a regular los controles de pH, también son los transportadores de nutrientes y también nos sirve como protección a las plantas, como no antibióticos, y también nos defiende pues como la planta, las plantas. Listo. Bueno, buenas noches nuevamente a ustedes, compañeros, a la tutora. Bueno, el día de hoy yo les hablaré sobre la estructura y función de las proteínas y los monosacáridos, destacando su importancia en los seres vivos y en las plantas también, ¿sí? Entonces, lo primero es que entendamos que la estructura tridimensional de las proteínas está conformada por 4 niveles, ¿sí? Estructurales tenemos la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Su forma tridimensional determina su función. Por ejemplo, en las plantas, la rubisco es clave en la fotosíntesis y otras proteínas como la lectina ayudan en la defensa de los patógenos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la rubisco es la proteína más abundante en la tierra y permite fijar el CO2 en las plantas. Bueno, vamos continuando. ¿Qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Bueno, si una proteína no se pliega correctamente, pierde su función, lo que eso puede generar algunas enfermedades, tales como puede ser el Alzheimer, el Parkinson. Las proteínas mal plegadas se agrupan y forman, podemos decirlo, como fibrillas amiloides que son tóxicas para las células. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el Alzheimer, esas proteínas amiloides se acumulan todas en el cerebro y eso es lo que genera como tal la enfermedad. Bueno, mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas. Bueno, proteínas como la hemoglobina y la miglobina transportan oxígeno gracias a su grupo hemo con hierro, Fe2+. ¿Sí? Esto permite que el oxígeno viaje desde pulmones a los tejidos y libere donde se necesita exactamente. Les voy a dar un ejemplo también. Por ejemplo, la hemoglobina en la sangre transporta oxígeno, mientras que la mioglobina almacena oxígeno en los músculos. Bueno, por último les quiero hablar de los monosacáridos y su importancia en las plantas. Bueno, los monosacáridos son los carbohidratos más simples y fuente principal de la energía. Estos se dividen según su número de carbono en triosas, C3, pentosas, C5 y esosas, C6. Les voy a dar también el ejemplo.
y es, por ejemplo, la glucosa. La glucosa, producto de la fotosíntesis, transportada como sacarosa, fructosa. Se encuentra en frutas y también en la miel. Ribosa y desorribosa, ¿sí? Componentes del ARN y también son los componentes del ADN. Y les quiero contar la importancia que tiene todo esto en las plantas. Bueno, en las plantas es esencial para formar celulosa en las paredes celulares. Se almacena de forma de almidón en tubérculos como la papa y las semillas como el maíz. Bueno, todo esto que les estoy contando, que les estoy resumiendo, pues yo llegué como a una conclusión, ¿cierto? De todo este trabajo que realicé con las preguntas que realicé, y es que las proteínas y los monosacáridos son esenciales para la vida. En las plantas, las proteínas permiten la fotosíntesis y defensa, mientras que los monosacáridos almacenan y transportan la energía. Entonces, pues para finalizar, me gustó demasiado poder haber realizado estas preguntas porque no tenía pues el conocimiento de esa importancia que tiene tanto en las plantas como en los humanos, porque realmente todos somos seres vivos. Les agradezco muchísimo por la atención prestada. Y bueno, para finalizar, yo le tenía una pregunta a Juli, ¿sí? Yo quería saber, Dime. Juli, pues es que la llamada se me cayó, entonces no pude como escuchar bien. ¿Qué se puede hacer Dale, cuando el tranquila. suelo es demasiado Ajá. ácido? Bueno, Mari, cuando el suelo es demasiado ácido, si el análisis muestra que el suelo es demasiado ácido, bueno, menor a 6.0, tomaríamos medidas para elevar su pH. Podría ser aplicando cal agrícola, carbonato de calcio o incluso uso de compost rico en calcio y magnesio, ya que esto pues nos favorece en la síntesis de aminoácidos básicos que son fundamentales para el crecimiento vegetal. Ah, ok, Juli. De pronto los otros compañeros. Yo tengo Después, una preguntita para Mari. Sí, claro. ¿Qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Ah, ok. Bueno, nuevamente, pues les repito, les reitero, cuando una Listo, proteína dale. no se pliega correctamente, pues realmente pierde totalmente la función, y eso puede causar enfermedades tales como son el Parkinson y el Alzheimer, ¿sí? Y también les estaba mencionando que estas proteínas mal plegadas se agrupan y forman fibrillas amiloides que son tóxicas para las células, y por ende esto es lo que genera como tal la enfermedad. yo también tengo una preguntita de pronto para Jason, y es ¿cuál es el papel de la importancia que busca la agricultura los ácidos nucleicos? Ok, los ácidos nucleicos son pues muy importantes en la agricultura. Primero que todo, pues los ácidos nucleicos son lo que hemos visto pues en todo este repaso, son el ADN y el ARN, ¿cierto? Juegan un papel pues muy importante en tema de agricultura, ya que están involucrados en los procesos claves en temas de mejoras genéticas, resistencias a enfermedades, producción de cultivos más eficientes, entre otras mejoras, como lo estamos viendo muy claramente en maíces, que son maíces transgénicos versus un maíz convencional. También estamos viendo también el tema de mejoras en cultivos de café, que cada vez vemos más resistentes a enfermedades. Cada vez estamos mejorando, ser más productivos con más resistencia. Entonces, es muy importante en el tema de la agricultura, no solo para hortalizas, sino para cultivos perennes también. Eso sería todo por el momento. Gracias, Jay. Muchas Gracias. gracias. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el aporte.